Buenas, hermanos. Es un honor estar aquí esta mañana, ¿verdad? Listos para nuestro devocional del día de hoy. Así que manténgase atento, ponga todos sus sentidos en la palabra de Dios, porque Dios nos va a hablar y Dios nos va a revelar su palabra y nos va a revelar todas las cosas que Él ha manifestado para nuestro bien. Vamos a orar esta mañana. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, Señor. Bendice, Señor, el día de hoy nuestra reunión. Bendice, oh Dios, nuestra fe, Señor, hoy puesta en tu palabra. Bendice las peticiones que han manifestado mis hermanos, Señor, a través de las diferentes reuniones, Señor. Esas peticiones que has ido contestando una a una, Señor, de manera fiel y puntual, Señor. Señor, que tú seas el refugio de cada uno de nosotros. También te damos gracias por todos los beneficios que hemos recibido de ti, las grandes bendiciones, Señor, que nos colman de alegría, Señor, también y de gozo en medio de la tribulación. Bendice hoy tu palabra y bendice, Señor, a nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muy bien, pues hoy vamos a recibir la palabra, pero también un afectuoso saludo, ¿verdad?, del portador de este mensaje para cada uno de nosotros. Así que sin más preámbulos, ¿verdad?, recibamos a la hermana Loida, que hoy trae la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga y bueno, ella le da los saludos. Hermanos, buenos días. Bueno, yo creo que todos me conocen, soy Loida y es un privilegio para mí compartir hoy con ustedes la palabra de Dios. La verdad es que se extraña mucho este lugar. A cada uno de ustedes les amo y les mando un fuerte abrazo a su familia y a todos los que hoy nos pueden ver a través de la transmisión. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema que se ha desatado mucho en estos tiempos. Si ustedes han visto noticias, bueno, todo es COVID, todo es de la situación mundial. Sin embargo, las estadísticas que se han desarrollado últimamente han mostrado que en muchas personas se ha desencadenado estrés, ansiedad, depresión, también crisis de pánico, a veces también angustia desmedida, y muchos aquejan estos síntomas a la pandemia. Sin embargo, yo pienso que no necesariamente es una pandemia la que muchas veces detona en la vida de las personas un malestar como lo es la ansiedad o como es el temor o la tristeza o algún tipo de circunstancia adversa que ha venido sobre su vida y se sienten ahogados. De hecho, en la vida de los creyentes también pasa. Muchas veces he escuchado de algunos predicadores que dicen que el creyente no tiene por qué estar triste o no tiene por qué sufrir este tipo de cosas, pero claro que sí, porque estamos dentro de este mundo y no somos ajenos a lo que pasa o no estamos en una burbuja. Y muchos tal vez han empezado a sufrir este tipo de padecimientos. Saben, a veces pensamos que la tristeza es momentánea, pero cuando se prolonga, entonces podemos empezar a pensar que es parte de una depresión muy profunda. Yo no sé si algunos de los que están del otro lado viendo se han identificado con algunos de estos síntomas. ¿Sabes? También algunos padecen insomnio en las noches y están pensando todo el tiempo en las circunstancias que los tienen así, en los problemas que han tenido durante la semana o durante el tiempo de crisis económica. Y estaba escuchando, bueno, viendo más bien hace algunos días en el YouTube un testimonio del hermano Koalo Zamorano, no sé si ustedes lo ubican, es un hermano que participa mucho con Marcos Witt, es su cuñado, y él contaba que hace casi 10 años padeció él un crisis de pánico y estuvo mucho tiempo con este padecimiento. Dice que un día él estaba en un restaurante con algunos amigos y estando ahí en el restaurante, él estaba normal, como cualquier otro día, y de repente entró
como un miedo tremendo en su vida que lo sacudió y no sabía ni por qué estaba sintiendo eso en ese momento. Dice que él hasta dejó de escuchar a la conversación que estaba ahí en el restaurante y empezó a sentir tanto miedo que invadía su estómago, sentía una presión aquí en el pecho y él lo único que quería era salir corriendo de ese lugar e irse a su casa para ver qué estaba pasando en su vida. Cuando él fue a casa, él siguió con esta crisis de pánico y no se explicaba por qué. Y no fue la única vez que él atravesó esa escena. Muchos otros episodios vinieron a su vida y su esposa oraba por él. Le decía, pues, ¿qué tienes? Vamos a un doctor, vamos a atenderte. Y sin embargo, la esposa, la hermana, cuando veía que venían estos episodios, le dijo un día, mira, yo pienso que si tú vas a alabar a Dios, a lo mejor ahí puedes encontrar un poco de descanso. Y cuando ella le propuso esto, él fue a su piano y tocaba algunas melodías y era la única forma en la que reducía o empezaba a disiparse esa escena que venía a su vida sin saber por qué. Y entonces pienso que la desesperación, la angustia, todo lo que nos agobia, cuando nos acercamos a la presencia de Dios, es entonces que encontramos en Él el descanso que necesitamos. Por eso es que él practicaba esta actividad cuando llegaba a su vida. Y también me recuerdo en un pasaje de la Biblia que está en primer libro de Samuel, donde no sé si ustedes se acuerdan, hermanos, que el rey Saúl padecía un tormento, en su vida, porque dice la Biblia que la presencia de Dios se apartó de él, y cuando se apartó de él, vino un espíritu que aquejaba su vida y él se sentía desesperado, se sentía angustiado, y entonces la única forma que empezó a ceder esto era que mandaron llamar a un jovencito que tocaba el arpa, que más adelante iba a ser el rey David, y ese jovencito tocaba el arpa durante horas para que el rey Saúl encontrara alivio a su desesperación. Hoy quiero hablar de un tema importante que tal vez pensamos que es poco espiritual, pero no. La Biblia también da promesas muy grandes para los que estamos pasando angustia o necesidades o depresión o ansiedad o temor. Seguramente que en nuestra vida se han desencadenado muchas cosas que pueden detonar estos síntomas. Tal vez es la enfermedad que hoy en día estás atravesando o las pérdidas que has tenido, la falta de trabajo, la falta de economía, tus deudas, tal vez ya ni te dejan dormir. Yo no sé cuáles sean las circunstancias por las que hoy estés atravesando, pero creo pertinente que la palabra de Dios hoy quiere darnos herramientas, estrategias muy concisas para que podamos atravesar estos tiempos difíciles. La depresión o la angustia pueden llegar cualquier día y tal vez no nos podemos explicar por qué es lo que está ocurriendo y nos sentimos ahogados en estos síntomas, en estas circunstancias. Sin embargo, hoy a través de la palabra de Dios, a la luz de la palabra de Dios, vamos a encontrar algunas estrategias importantes que nos van a enseñar a atravesar, a combatir estas circunstancias que pueden estar pasando en nuestra vida, aún en la familia entera, o simplemente en algún familiar que tú conoces y tú los has visto muy desolado últimamente. Vamos a hacer, hermanos, hoy un recorrido bíblico. No acostumbro a predicar mucho de esta manera, de versículos aislados, o bueno, no aislados, diferentes versículos que nos van a ofrecer las estrategias. A veces estudiamos la palabra de una manera distinta, de un pasaje extraemos las verdades bíblicas o las acciones que Dios tiene para nosotros. Sin embargo, hoy les pido que tengan a la mano su Biblia y sigan conmigo los pasajes. Tal vez algunos pasajes que yo traigo ya impresos están en otra versión, pero la esencia es la misma. Por eso es que a través de este recorrido bíblico encontraremos hoy 5 estrategias
No me voy a tardar demasiado, no crean que porque son 5 me voy aquí a profundizar, pero sí vamos a encontrar estas estrategias que Dios hoy tiene para nosotros y que te aseguro que nos van a ayudar mucho a combatir estas necesidades que te he expresado. Dios nos quiere hablar hoy otra vez en el primer pasaje de Filipenses, si me ayudas a buscar tú en tu casa, Filipenses capítulo 4, y vamos a enfocarnos en el 6 al 7. Estos 2 versículos yo le voy a dar lectura. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cuál es la primera estrategia? La primera estrategia que hoy queremos encontrar a través de Filipenses es que es necesario, hermanos, que hablemos con Dios. Hablar con Dios no solo trae un desahogo emocional, sino nos permite expresarle a Dios cuáles son nuestros temores, nuestras angustias, cuáles son nuestros proyectos, nuestros fracasos. Es necesario que de nuestra boca, hermanos, salga todo lo que hay en nuestro interior y de los pensamientos que tal vez nos tienen prisioneros de las necesidades que vemos y que no podemos resolver. Y si no sale de nuestra boca, muchos de los creyentes piensan, pues Dios ya conoce mis necesidades, Dios ya conoce mis pensamientos, Dios sabe mi situación, pero podemos hoy acercarnos a Dios y nosotros mismos hablar con Él y decirle, mira Dios, tú sabes que he estado pasando por una situación muy complicada, me siento acorralada, no encuentro salida. Es necesario, hermanos, que nuestro espíritu se conecte con Dios. Y la Biblia dice ahí mismo en Filipenses que esto nos traerá paz. ¿Sabes? Cuando yo la verdad sinceramente me he sentido desesperada, angustiada, sí tengo que tomar un tiempo a solas, ya sea en mi cuarto o cuando no está mi esposo en casa, y hablo con él como si estuviera hablando con alguno de ustedes, con alguna persona en físico, porque yo sé que ahí está Dios, y ahí Dios me está escuchando, me está viendo y está comprendiendo mi situación. Y cuando acabo de hablar con él, a veces con lágrimas, a veces con mucha desesperación, pienso que en ese momento yo puedo sentir la paz de Dios sobre mi vida. Sabes que muchas veces no nos acercamos a Dios directamente porque le hemos fallado y porque no tenemos cara para venir delante de Dios y decirle lo que nos está pasando. Pero hoy quiero mostrarte a través de esta historia que Dios siempre nos escucha. Había un niño que quería pasar un día de campo con el padre, pero como él veía que su papá trabajaba de lunes a sábado y el único día que descansaba era el domingo, no se atrevía a decirle que él quería ir de día de campo con mamá y papá. El padre llevaba semanas observándolo y veía al niño muy raro, muy callado, muy pensativo. Y un día su papá se acercó y le dijo, ¿qué tienes, hijo? Quiero hablar contigo. A ver, cuéntame qué está pasando. ¿Sabes? Dios sabe cuando estamos mal o cuando estamos en un periodo difícil. Sin embargo, Él siempre propicia el momento para estar cerca de nosotros, para hablar a nuestro corazón y para pasar ese tiempo de comunión. A veces decimos, busca a Dios, pero Dios es el primero en acercarse a nosotros para que nosotros podamos expresarle lo que hay en nuestro corazón. La Biblia dice que clamemos a Él y Él va a responder, no solo necesidades físicas o económicas, sino también espirituales, emocionales. Así es que si hoy tu hermano en estos tiempos ha llegado un momento muy complicado a tu vida, tal vez sea enfermedad, tal vez sea soledad, luto, pérdida, no lo sé. Dios está buscándonos esta mañana para comunicarnos directamente con Él.
La primera estrategia, hermanos, es que tenemos que hablar con Dios. Es lo más importante que tenemos que hacer, empezar a buscarlo, a hablar con Él. Hay una segunda estrategia, hermanos, y para eso ahora nos vamos a remontar en el Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos. Vamos a buscar Salmos, capítulo 46, y vamos a leer los primeros 3 versículos. Dice así la palabra de Dios: Dios es nuestro amparo y es fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. La Biblia muestra este pasaje, como sabemos, los Salmos está escrito de una forma muy poética y da unas figuras literarias que tienen que ver con la naturaleza, con el mundo, y ahí muestra cómo Dios es amparo y auxilio en las tribulaciones. Aquí hay una palabra que cuando yo leí el pasaje me llamó mucho la atención y es la palabra amparo. Si nosotros vemos la palabra amparo desde un punto de vista un poco legal, encontramos que amparo, fíjense lo que es la mejor opción de defensa que tienen los ciudadanos en contra de actos abusivos o ilegales de la autoridad y pueden poner en riesgo los derechos humanos que dicta la Constitución. Ese es un amparo, una forma de defensa. Dios definitivamente es nuestra mejor defensa ante cualquier situación, aún ante nuestros propios pensamientos. Y Dios, como nuestro defensor, Él nos salvaguarda nuestra integridad. El Salmo 91 también me recuerda cuando Él dice que debajo de sus alas estaremos seguros. Es decir, que debajo de Él, su protección va a estar sobre nosotros y ahí vamos a estar a salvo. Muchas veces queremos estar a salvo en nuestra casa, en un trabajo donde el sueldo sea fijo, donde estemos sanos, no padezcamos enfermedad, pero nada de eso lo podemos asegurar. Solamente si tú y yo nos ponemos a salvo en la presencia de Dios, entonces vamos a comprender que nuestra vida entera tiene un propósito en las manos de Dios y qué mejor que en sus propias manos. No importa si estés pasando angustia, si te quedaste sin trabajo, si te redujeron el sueldo por la pandemia, si te han descansado, de hecho laboralmente, si alguno de tus hijos está en conflicto o están en una etapa peligrosa como es la adolescencia, la juventud, porque muchas veces esos pensamientos vienen a nuestra vida y como que no le encontramos salida. Refúgiate en Dios, refúgiate. Ahí ponte a salvo, no tengas miedo de las circunstancias que estén pasando. A veces hasta le damos mayor crédito al poder de Satanás que al mismo poder de Dios. Te digo esto, fíjate, como tú sabes, o no sé si todos saben, tengo con mi esposo un negocio de comida y cuando pusimos este negocio, este local, pues oramos y estuvimos ahí montando todo la estufa, todo lo que se requiere y arrancó bien el negocio. Pues pasó como un mes, mes y medio y un día entró una persona a pedir comida y dijo, ¿puedo pasar a su baño? Y adelante, ¿no? Pasa al baño. Cuando esa persona se fue del lugar, enseguida entró mi esposo al sanitario y luego salió corriendo y me dice, mira, ven, dice, echaron agua en el sanitario. En la taza del baño había aceites y sí despedían un olor. Seguramente que alguien trató de hacernos brujería, ¿no? Para que el negocio no prosperara. Pero, ¿sabes qué? Esas cosas no deben de afligir nuestro corazón, porque nosotros tenemos un poder mayor que es el de Dios. Dice la Biblia que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mucha gente pudiera afligirse con esta situación de, híjole, tu negocio va a fracasar,
o híjole, te está pasando algo porque estás en pecado o porque te están haciendo algo. No, hermanos, nosotros estamos a salvo en la presencia de Dios. Y nada de lo que venga a tu vida va a poder destruirte si tú permaneces en la presencia de Dios. Y esta estrategia me parece muy poderosa porque podemos entender que Dios lo es todo para nosotros. Él es nuestra protección. Dios para nosotros debe de ser el centro de nuestra vida y si ahí permanecemos, ahí vamos a estar seguros y a salvo. Vamos a tomar hoy la tercera estrategia y ahora nos vamos a mover otra vez de pasaje bíblico. Vamos a ir a un versículo clave que muchos de ustedes ya conocen y hasta lo han tomado como estandarte de su vida. Vamos a Josué capítulo 1, versículo 9. Si ya te lo sabes hasta de memoria, dilo conmigo. Dice, mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. No temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Este versículo, te comparto algo familiar. Para mi padre fue estandarte toda su vida. De hecho, cuando mis padres llegaron al Evangelio, él fue un hombre muy entendido en la palabra de Dios, aún a pocos meses de conocer la Biblia, de conocer el congregarse. Y dice mi mamá que me contó hace algún tiempo que ellos tuvieron una farmacia, un negocio. Y en la farmacia dice que mi papá tenía en una de las paredes este versículo. Y él siempre mencionaba este versículo cuando él estaba decaído, cuando él estaba débil, decía el versículo y lo tomaba como una verdad tan profunda en su vida. De hecho, hace un tiempo me dijo un día mi papá, quiero que este versículo me lo pongan ahí en mi oficina, porque a mí me gusta mucho. Y no son bonitas palabras. Es un mensaje de parte de Dios. Quiero manifestarte que este mensaje fue dado a Josué. ¿En qué circunstancias fue dado a Josué? Como muchos conocemos la historia del pueblo de Israel, Moisés iba a morir pronto y Dios se lo hizo saber a Moisés, que su tiempo ya estaba terminando, y lo cual era necesario que se eligiera a un nuevo líder del pueblo de Israel. Y entonces Dios iba a elegir a un hombre fiel y que fuera conforme al corazón de Dios para que dirigiera al pueblo. Y su sucesor iba a ser Josué. Por eso es que Dios le da a Josué esta porción donde le dice que tienes que esforzar, te mando que te esfuerces y que tengas mucho valor para lo que viene. ¿Qué era lo que venía? Bueno, Moisés iba a ser recogido por Dios y ahora él iba a ser el sucesor de Moisés. Una labor muy grande, dirigir a un pueblo grande. Y se lo dijo en un tiempo donde Moisés se tenía que preparar. Yo quiero decirte, hermano, que la situación que estás pasando no va a durar para siempre. Va a tener una fecha de caducidad. Y lo que viene para tu vida va a ser grande. Va a ser muy grande. No sabemos qué es, pero Dios ya tiene un plan. De hecho, lo que estás pasando también seguramente es un plan de parte de Dios. Y ese plan va a ser grande. Tómalo como si tú fueras ese Josué. Lo que viene de parte de Dios es grande. Y Dios te está diciendo que te esfuerces y que enfrentes la situación con mucho valor. Que no nos acobardemos ante las dificultades. Deja de darle vueltas a tu situación por las noches, porque eso lo único que va a lograr es robarte la paz, quitarte el sueño. Y amanece y de todas maneras no le dimos solución a nuestra situación. Muchos hermanos padecen de insomnio. Te comparto algo un poco privado. Mi esposo hace un tiempo empezó a padecer crisis nerviosas
Él se transportaba al trabajo y de ida y vuelta, él tenía sus oraciones en el transporte. Y no se explicaba por qué. Eran crisis que él no podía controlar. Y durante las noches venía el insomnio. Toda la noche se la podía pasar con los ojos abiertos. Y yo le decía, ¿por qué? ¿Qué es lo que piensas? Y me decía, es que le doy vueltas y estoy tratando de encontrar cómo poder salir adelante. Y yo le decía, no, tenemos que descansar en Dios. Mira, las soluciones hay, pero de nada sirve que te estés enfocando solamente en eso, porque estás perdiendo de vista cuál es el propósito de Dios para tu vida. Y sabes que a veces las situaciones salen de control y podemos estar bajo estas etapas de crisis, de desierto en nuestra vida. Pero la Biblia hoy nos dice a través de esa promesa que le hizo a Josué, que nos esforcemos y que seamos muy valientes. Ataquemos por ahí, como dicen en el mundo, al toro por los cuernos. Si nosotros tenemos ese valor, créeme que Dios va a cumplir esa promesa de que Él va a estar con nosotros. Así es que esta tercera estrategia tiene que ver con el valor que viene de parte de Dios, con el esfuerzo. Tenemos que poner también de nuestra parte para poder salir adelante y tener las circunstancias bajo control. Vamos a ver una cuarta estrategia, y esa estrategia la vamos a encontrar en el capítulo 14 del libro de Juan. Juan 14, 27, también es un versículo muy conocido. Dice así: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no las doy como el mundo las da. No se turbe nuestro corazón y no tenga miedo. Este versículo Jesús lo declaró un poquito antes de su muerte. Estaba con sus discípulos y los evangelios muestran que Jesús preparó a sus discípulos para el momento de su muerte. Él les hablaba de que él ya no iba a estar con ellos, de que él iba a dar su vida, y ellos no entendían muchas de estas cosas que Jesús explicaba. Y poco antes de su muerte les dijo estas palabras: miren, yo les voy a dejar mi paz, no como el mundo la da. Es una paz distinta. Por eso no se deben de turbar, tampoco deben de tener miedo a lo que venga. El maestro es crucificado y después resucita y vuelve a tener un encuentro con los discípulos. Y ya para Mateo 28, que es el último capítulo del Evangelio, Jesús va a ascender a los cielos con el Padre y vuelve a decirles: no se quedan solos, yo les dejo al Consolador, que es el Espíritu Santo. Y nuevamente Él retoma esas palabras, dejando ese Consolador para que Él nos ayude, nos dé paz, nos auxilie en los tiempos difíciles. Así es que si tú estás intranquilo, si en tu corazón está abatido, si tienes una crisis muy profunda por la que estés atravesando, hoy debemos de recordar estas palabras. Tenemos que recibir la paz que el Espíritu Santo nos otorga. Nadie nos va a dar paz. Es más, podemos tomar una terapia psicológica, y no digo que sea malo, son buenas esas herramientas, pero ni la terapia psicológica, ni el tratamiento psiquiátrico, es más, ni el practicar yoga o ir con un consejero matrimonial, ni siquiera hablar con tu mejor amigo o amiga, nos va a otorgar la paz que necesitamos, porque Jesús dijo que Él iba a otorgar una paz que nadie podría otorgar. Así es que si tú estás en algún tipo de tratamiento psicológico, psiquiátrico, en tratamiento físico, si estás padeciendo alguna enfermedad, está bien, hermano, que te atiendas esa parte, pero la mayor paz que puedes hoy obtener es la que el Espíritu Santo otorga. No podemos obtenerla de ningún lado, más que de parte de Dios.
Hay una canción que ha tocado mi vida últimamente. Bueno, como ustedes saben, mi papá falleció ya casi 4 meses, tiene de esto. Y ese día yo me sentía fuerte, me sentía tranquila dentro de todo, hablando emocionalmente, espiritualmente. Pero conforme pasaron los días, esa fortaleza se fue menguando. Y entonces empezaron crisis, ¿no? Emocionales en casa. Y este rollo de la pérdida o del luto es difícil. De los que ya han padecido, pues no entenderán estas palabras. Sin embargo, yo escuché en el YouTube, más al rato les comparto esta canción, ahí en el grupo de la iglesia, y es una canción donde dice que todo va a estar bien. Y entonces dice, aunque padezcamos hambre, soledad, angustia, tristeza, llanto, no importa, porque Dios promete en su palabra que todo va a estar bien. Así es que hoy recibe la paz que Dios te está dando. Hoy recíbela con todo tu corazón, con todos tus sentidos abiertos al que Él puede otorgarte paz. Por último, vamos a conocer la última estrategia. Esta estrategia está un poquito más extenso el pasaje, pero vamos a remontarnos en Mateo capítulo 6 y vamos a leer varios versículos del 25 al 31. Yo lo traigo en otra versión, me parece que es NBI, y le quiero dar lectura. Dice, por eso les digo, no se preocupen por la vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora a su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, que no trabajan, que no hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así siga el versículo 3. Que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o cómo vestiremos. Este es un pasaje que versículos atrás nos muestra una recompensa en el cielo y una recompensa en la tierra, y después aborda, ya pasando a estos versículos, este capítulo, que ciertamente en la vida existen ciertas aflicciones, ciertas preocupaciones. Y a muchos sí nos preocupa el área económica, el área financiera. Por eso el capítulo menciona algunas cosas de necesidad básica, como es la ropa, como es el vestido, como es el calzado, como es la comida, porque eso es importante para el ser humano. Pero Jesús, cuando habla de esto, no dice que no pensemos en estas cosas, pero sí dice que no nos preocupemos por estas cosas. Dice, miren, las mismas aves son atendidas, ¿no?, por Dios. Es más, los lirios del campo son atendidos por Dios. ¿Qué nos puede preocupar a nosotros si nuestra vida está en manos de Dios? Y el versículo 27, en la versión Reina Valera, dice que no podemos aumentar un codo a nuestra estatura. Y podemos tomar este versículo de dos maneras, hermanos. La primera manera es que ¿quién de nosotros puede hacer que crezcamos un poco más? Bueno, si eres niño, pues sí vamos a crecer, pero nosotros que ya somos adultos, ¿quién puede aumentarle estatura a su vida? Nadie. Eso es una realidad, nadie puede. Pero también se refiere
a que ninguno de nosotros puede aumentar años o largura de días a nuestra vida. ¿Quién puede hacer que su vida viva más? Nadie. Esta realidad la muestra Jesús para que nosotros pensemos en que aunque nos preocupemos, en que aun aunque nuestra situación o nuestra realidad sea esta, nosotros no podemos hacer más de lo que nos corresponde. El único que puede tomar de la mano nuestra situación y ayudarnos a resolver cualquier conflicto emocional, espiritual, físico, económico, es Dios. Por eso esta quinta estrategia tiene que ver con que dejemos que Dios provea todas nuestras necesidades, ya sean necesidades físicas o sean necesidades económicas o espirituales, materiales, físicas en el aspecto de salud. Dejemos que Dios nos ayude a resolver o que Él resuelva nuestra situación. Si tú hoy estás enfermo, puedes pensar que dependes de los médicos o del tratamiento que ellos otorgan, pero no es así. Tu vida depende de Dios. Y Él ya sabe cuántos días vamos a vivir. Él ya sabe qué es lo que viene. Si tú estás esperando encontrar un trabajo para que tu situación financiera mejore, Dios ya tiene probablemente un trabajo, y si no lo tiene, también Él te va a sustentar durante esta época de austeridad, de economía mala. Si tú te encuentras solo, no tienes con quién refugiarte, Dios tiene tu vida en sus manos. Estas estrategias nos van a ayudar, hermanos, a combatir cualquier circunstancia adversa que nos han sacudido a nuestra vida. Por eso, no las olvides. Primera estrategia, habla con Dios. Segunda estrategia, ponte a salvo en la presencia de Dios. Tercera estrategia, toma fuerza y valor porque Dios irá contigo como se lo prometió a Josué. También irá contigo. Cuarta estrategia, recibe la paz que viene del Espíritu Santo. Recibe su paz. Y quinta estrategia, deja que Dios provea todas tus necesidades. Quiero concluir este mensaje con una experiencia, pues es personal. Cuando mi papá empezó ya a enfermarse más, ustedes sabían que tenía él ya 22 años con el Parkinson, y el Parkinson fue avanzando, no crean que al principio de la enfermedad él estaba así, fue degenerativo poco a poco. Y yo me acuerdo bien que en diciembre del año pasado empezó a empeorar su situación de salud. Es más, el 25 de diciembre lo internamos aquí en el hospitalito porque tuvo una alta de azúcar, bueno, de glucosa. Y ahí empezó la situación a agravarse. Después de ahí, volvió a ingresar al hospital por una situación estomacal. Pero ya era constante que mi mamá nos hablara en la madrugada y nos dijera, vengan porque su papá está mal. Y asistíamos a la casa y sí, efectivamente, mi papá estaba mal. Y en esas crisis, no crean que no pensábamos que tal vez mi papá podía fallecer cualquier día, y más porque él se venía despidiendo constantemente de nosotros. Eran momentos de angustia donde quien diga que la muerte no le da miedo, sí da miedo. Pensar en que mi papá en cualquier momento se iba. Y sabes, esas crisis vinieron a sacudir nuestra vida. De hecho, la vida de mi mamá también fue sacudida más porque ella era su compañera de vida. Pero el día que mi papá le entregó su vida a Dios y Dios lo decidió recoger, ese día yo entendí que mi papá es de Dios. Dios nos lo prestó durante mucho tiempo. Y que lo que Dios había hecho en ese momento de llevárselo era lo mejor que había pasado.
Y a veces nuestras circunstancias no nos permiten pensar que lo que Dios está obrando en nuestra vida es lo mejor que nos está pasando. Pensamos que es lo peor, que es malo. Pero no, hermano, esto que estás pasando tiene un fin y tenemos que preguntarle a Dios qué es lo que voy a aprender, cuál es el crecimiento que me vas a dar, qué es lo que me tengo que memorizar o clavar en el corazón para que cuando pase esta crisis pueda recibir lo venidero. Hoy tenemos que entregarle cualquier circunstancia a Dios. Si tú has estado padeciendo algo de lo que mencioné, seguramente comprenderás, y a lo mejor es otra cosa que yo no mencioné, pero también la palabra de Dios hoy nos ha mostrado estas 5 estrategias. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos y ahí en tu lugar, en tu casa, en la sala de tu casa o en tu recámara, donde estés escuchando este mensaje, le pedimos a Dios que nos ayude a enfrentar la vida? Vamos a orar, hermanos. Dios, en esta tarde, pues tú has hablado a nuestro corazón. Primeramente hablaste a mi vida. A veces encontramos desazón en lo que estamos pasando. Encontramos soledad. Nos hemos encontrado en luto, en pérdida, en enfermedad. Y tú has acudido a la iglesia Fuente de Vida, porque así ha sido. Este tiempo para muchos de nuestros hermanos no ha sido fácil. Y no solo es la pandemia, se han desatado muchas otras circunstancias en los hogares de Fuente de Vida. Padre bendito, hoy te ruego que nos ayudes a enfrentar la crisis, la ansiedad, el temor, la angustia. Yo te pido que tomes el control de nuestra vida. No sé cuál es lo venidero para la iglesia. Es más, ni siquiera sabemos bien cómo vamos a retornar. Pero lo que sí sabemos es que tú nos has dado estas estrategias para que podamos enfrentar cualquier circunstancia. Te ruego fortaleza en el corazón de los varones, cabeza de hogar, en las hermanas, ayudas idóneas, en los hijos, en cada uno de los miembros de Fuente de Vida. Hoy derrama de tu bendición y de tu paz hasta que sobreabunde. Padre bendito, tú conoces las circunstancias. Yo te ruego que hoy nos fortalezcas espiritualmente y que hoy podamos retomar con mucha fuerza y valor tus promesas. En el nombre de Jesús. Amén. Sigamos buscando a Dios de muchas formas, leyendo su palabra, escuchando música, viendo las transmisiones, y cuando retornemos a que es la casa de Dios, yo sé que va a ser un tiempo glorioso. Gracias, hermanos. Aunque el mundo se derrumbe a mi alrededor, por los problemas nunca cedan ante el dolor. En ti confiaré, perseveraré. Ojos verán hacia la eternidad. Hay un camino que nos llevará a un lugar en que dolor no habrá, y allí no nos separará nunca más. Hay un camino
camino que nos llevará a encontrarnos ante el poderoso Rey, y allí se volverán nuestros rostros a ver. Es imposible olvidar a quien se amó, a quien en tu corazón una huella dejó. En ti confiaré, perseveraré. Mis ojos verán hacia la eternidad. Hay un camino que nos llevará a un lugar en que dolor no habrá, y allí no nos separarán nunca más. Hay un camino que nos llevará a encontrarnos ante el poderoso Rey, y allí se volverán nuestros rostros a ver. Hay un camino que nos llevará a un lugar en que dolor no habrá, y allí no nos separarán nunca más. Hay un camino que nos llevará a encontrarnos ante el poderoso Rey, y allí se volverán nuestros rostros a ver. Les espero aquí, ¿verdad? De 12 a 1, para que ustedes puedan venir a dejar sus diezmos y ofrendas. Cumplan sus pactos con Dios. Dios ha sido fiel y Dios no los dejará jamás. Dios les bendiga. Les mando un gran abrazo a la distancia y nos vemos el martes. Gracias.